Muy buenas noches, hermanos. Dios te bendiga abundantemente. Nunca olvides que hemos sido elegidos por Dios, escogidos por Dios para ayudar a otros a entregarle toda esa gracia y todo ese amor que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Todos pasamos por circunstancias diferentes, pero hoy vemos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Por eso, demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. En esta noche vamos a desarrollar un tema que lleva por título Dios selecciona de manera inusual. ¿Qué quiere decir inusual? De la manera en que tú menos piensas, que podría ser una circunstancia. Dios lo hace de esa manera. Texto bíblico de 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, el texto responde la pregunta de una manera sumamente firme. Si usted escuchó el versículo, dice 3 veces, escogió Dios y escogió Dios. Dios es el que escoge, Dios es el que elige, no somos nosotros. No estamos capacitados para eso. Además, dice que la gracia que puede estar o puede encontrarse en cualquier hombre, la gloria y la salvación eterna, dice aquí la Escritura, son alcanzadas por algunos. No todos alcanzan eso, algunos la alcanzan. Son enteramente dones de la elección de Dios y no se otorga por voluntad humana. Entonces, hermana, todo es otorgado por la voluntad de Dios. En la elección divina existen diferentes puntos de vista. El cómo y el por qué Dios elige a una persona. Y uno de los puntos de vista más comunes es la presencia de Dios. Este punto es muy común, el punto de la presencia de Dios. Es donde Dios elige a cada persona y las elige por el conocimiento previo que ya tiene de que esta persona un día va a creer en Jesucristo, pero también va a aceptar la salvación eterna. Ahora, quiero que comprendas esta parte, cuando dice aquí la Escritura, que Dios mira el futuro, pero Él ve realmente quiénes responderán positivamente al llamado que Dios está haciendo. Mira, Dios todavía está esperando que algunos respondan a ese llamado. Dios está llamando a los que ya saben que lo van a recibir un día. Pero está atento porque es que Dios está a la espera de que muchos que ya lo tienen, pero no lo han recibido todavía, no lo han aceptado en su vida personal. Entonces Dios, dice aquí la Escritura, selecciona, escoge, elige de manera inusual a las personas, a los instrumentos que Él va a adquirir. ¿Para qué? Para mostrar su propósito, para alcanzar el propósito en la vida de cada una de las personas, para alcanzar y recibir toda la gloria que como Dios Él se merece. Entonces es importante que usted se dé cuenta que hay un propósito que Dios quiere realizar en tu vida personal. Hay una realidad clara que Dios quiere manifestar su gloria en tu vida personal. Pero tú necesitas darle la oportunidad a Cristo para que Él pueda trabajar en tu vida, para que Él pueda profundizar en este tema en tu vida personal. Y esta elección divina, nadie se puede jactar de ello, porque esto solamente es un don de Dios. Él es el único que puede elegir. Él es el único que puede sacar adelante a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de esta manera es la única forma en que Él puede desafiar el orgullo y la excelencia humana. Porque, hermano, el orgullo nos aparta de la presencia de Dios. El creerte que eres excelente en todo te aparta de la presencia de Dios. De alguna manera, ni el orgullo es un pecado que no te va a permitir a ti tener una relación personal con el Señor. Además dice que Dios por eso elige. ¿A quién le elige? A los necios, a los débiles, a los inservibles para la humanidad. ¿Y por qué lo hace?
¿Sabe por qué? Para demostrarle a los sabios y a los poderosos lo que significa ser avergonzados de parte de Dios, porque Dios los avergüenza, por creerse muchas veces más que Dios. Por eso hay que mirar cómo hacemos las cosas, porque Dios maneja de una manera diferente las cosas en el campo espiritual y en la vida natural de cada uno de nosotros. Dios es el que abre el camino para que usted y yo podamos tener un encuentro personal con el Señor. Usted decide si lo recibe o no recibe la palabra del Señor para que usted pueda adquirir la libertad espiritual. Porque dice la Escritura que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Sin Cristo nunca vas a ser libre. Tú cambias el significado del libertinaje con la libertad que Dios te da, que es la espiritual, que es la que te va a ayudar a posesionarte como un verdadero hijo de Dios, como un elegido de Dios para grandes cosas aquí en la tierra. Por eso Él no coge ni a sabios, ni a nobles, ni a poderosos. Él se va a aquello que es lo más despreciado por toda la humanidad. Por eso avergüenza a los sabios y a los fuertes. Y el apóstol Pablo lo explica claramente en este versículo. Lo que el hombre considera una necedad es la verdadera sabiduría de Dios. Mírenlo en 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, si se da cuenta, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, si Dios es todopoderoso, hermano, ¿por qué a veces no podemos entender esta palabra y aplicarla a nuestra vida personal? Nunca vamos a ser más poderosos que Dios, nunca vamos a ser más sabios que Dios. Por eso Dios toca la sensibilidad de nuestro corazón, para que podamos escuchar el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros hasta el día de hoy. Entonces, hemos sido seleccionados por Dios. Y esa selección debe estar viva en tu corazón y empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Vamos al primer punto que dice, Dios demuestra su soberanía a través de la elección. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando dice predestinó, quiere decir antes, destinó. Ya Él tenía un destino para nosotros antes de la fundación del mundo. Fíjense que es importante nosotros conocer esto. Mira, no sé si habrás escuchado algún día la cadena de oro de la salvación. La cadena de oro de la salvación dice que no es simplemente, dice aquí, un conocimiento. La cadena de oro de la salvación de Dios destaca su soberanía. También nos enseña que Dios es poderoso y es soberano desde la eternidad hasta la eternidad. Y describe 5 eslabones que son inquebrantables en la cadena de oro de la salvación. El primer eslabón es el conocimiento previo. Dice aquí la Escritura que no es simplemente un conocimiento del futuro, sino una relación íntima y amorosa que Dios colocó desde antes de que existiera la creación por la vida de cada uno de nosotros. Ahora viene la predestinación. Predestinación, ya tenemos un destino seguro de parte de Dios, que consiste en el resultado final, en el destino final de cada uno de nosotros, los que hemos sido elegidos por parte de Dios. Dice aquí, ya está el final nuestro determinado, ya Dios lo habló, lo declaró, lo decretó para tu vida y para mi vida. ¿Y cuál es? Ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esa transformación es el proceso por el cual nosotros estamos pasando todos los días, que estamos cada día acercándonos más a Dios a través de la Escritura. Ahora viene el segundo eslabón, que es el llamamiento. Este llamamiento es la intervención eficaz y poderosa del Espíritu Santo que despierta el corazón del creyente para
llegar hasta el Evangelio de Cristo. Entonces, por eso que usted siente un avivamiento cuando conoce a Cristo, cuando recibe a Cristo en su corazón, de conocer y conocer a Dios a través de la Escritura. Ese avivamiento lo coloca el Espíritu Santo, porque Él sabe qué hace en nosotros. Hace una intervención poderosa, hace una intervención que nos levanta el ánimo, el deseo de buscar a Dios a través de la palabra. También el tercero es la justificación. ¿Sabe? Es el acto legal y misericordioso de Dios hacia nosotros, mediante el cual nos declara justos a cada uno de nosotros, hermanos, a través de la fe en la obra de su Hijo Jesucristo. Mira qué cosa tan hermosa. Es un acto misericordioso de Dios. Nosotros fuimos justificados por su misericordia a través de su Hijo Jesucristo cuando murió en la cruz. Él nos justificó a nosotros para poder hoy estar delante de la presencia del Padre Celestial. Esto es un acto, hermano, de mucho amor. Misericordia es amor, misericordia es compasión. Dios se compadece de su creación y Dios nos ayuda todos los días a ser mejores delante de su presencia. Y por último, la glorificación. Esa es la etapa final de la salvación, cuando llegamos al quinto eslabón. Y está escrito en el pasado del griego original que significa aoristo, el griego original antiguo, aoristo, que significa o que indica que el plan de Dios, la redención y la perfección eterna del creyente son un hecho consumado. Cuando Jesús dijo consumado, consumó la tarea por la cual vino a la tierra, que era salvar a toda la humanidad. Por eso yo te digo algo. La glorificación ya está consumada para nosotros en este tiempo. Así lo declaró el Padre Celestial. ¿Cuál es el propósito final? Es que cada creyente sea conformado conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Vamos a Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él no escatimó a su Hijo, hermano. ¿Cómo no nos dará todas las cosas que usted y yo le podamos pedir al Padre? Pero ojo, cuando usted le pida algo al Padre, pídaselo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la palabra de Dios. Y verá cómo Dios le va a abrir los cielos y va a derramar las bendiciones que usted está necesitando en este tiempo. Y es de esta manera que Dios demuestra ese amor tan grande que tiene por toda su creación, por toda la humanidad. Así como también nos demuestra la soberanía de la elección, porque Él es soberano al elegirnos, al haber elegido a todos los que ha elegido en toda la humanidad, hermanos. Son millones de millones de millones que Él ha elegido, porque Él determina, y es el único que determina quién será salvo y quién no será salvo. Es que hay mucha gente que te vive señalando. Tú no eres salvo, por más que te arrepientas, tú nunca vas a ser salvo. Son jueces, señaladores, pero no es así. El único que dictamina si eres salvo o no eres salvo se llama Dios. Más nadie tiene la autoridad para poderlo hacer. Usted sí puede ayudar a una persona a volver en sí y llevarla a los pies de Cristo, pero usted no va a determinar la salvación de Él. Usted le da la oportunidad que Él decida, y de acuerdo a la decisión de Él, de una relación con Cristo, es cuando Él va a recibir la salvación que ya Cristo le regaló. Porque la salvación no le costó nada a nadie. La salvación es un regalo que viene de parte de Dios. Y ¿sabes una cosa? Que la salvación no tienes que hacer méritos para poderla recibir. Es que yo hice, ningún mérito vale, porque la salvación fue gratuita. Solamente le costó a Cristo morir en la cruz. Por eso valora la salvación que ya recibiste en un tiempo. No vuelvas atrás, camina siempre hacia adelante. Cristo siempre está contigo y nunca te va a dejar solo. Algunos saben que han recibido esta salvación por la gracia y por su propia voluntad. La gracia de Dios que está en ellos y la voluntad que está en ellos también le ayudó a recibir este gran regalo de la gran salvación. Pero otros la pierden. ¿Por qué? Porque se van al pecado, porque rechazan la palabra del Señor, rechazan a Cristo en su vida y por eso pierden este poderoso regalo. Entonces,
Este regalo de la salvación es un don de Dios y ese regalo es para todo aquel que desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabía que iban a creer en Jesucristo y lo iban a elegir como su Señor y Salvador de su vida. Vámonos, hermanos, a Romanos 9, del 11 al 13. Quiero decirte que todo el que decide creer en Cristo recibe la salvación eterna. ¿Qué dice? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, fíjese, esa palabra es muy puntual. Ya Dios sabía desde antes que naciera Esaú y Jacob que Esaú lo iba a despreciar, que Esaú se iba a apartar de él, que lo iba a cambiar por un plato de lentejas. Ya Dios sabía. Por eso dice que el menor será mayor que el mayor, porque sabía que Jacob siempre iba a buscar la bendición de parte del Señor. Ya Dios lo sabía. Por eso Dios dice aquí a través de la palabra que cuando una persona decidió recibir la salvación, Dios le da a él, así lo dice claramente, le otorga, le regala el don de creer. Por eso cuando usted entra en el camino de Dios, usted empieza a creer y cada día cree más y cada día quiere saber más, conocer más de Dios, porque ese don nos regala Dios a usted y también me lo regala a mí, lo dice la Escritura. Entonces la elección de Dios no depende, dice aquí, de la respuesta que tú puedas dar o que otra persona puede dar. La elección de Dios depende de su propia voluntad, de su infinita sabiduría y de su infinito amor. Por eso le hace énfasis en que Dios inicia y Dios completa la obra de salvación en un individuo. No es que yo quise, no, es que Dios así lo trabaja. Él empieza porque te cogió desde antes. Y cuando ya tú reconoces esa bendición que Dios te dio, hermano, de esa elección que tú recibiste, entonces Dios te da a ti la oportunidad de caminar de la mano de Él para Él culminar ese proceso de salvación en cada uno de nosotros. Miren lo importante que dice esto, hermano. Miren lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que nos va a nosotros encaminar hasta el final? Dios. La va perfeccionando todos los días, hasta cuando tú alcances la estatura de Jesucristo. Aquí en la tele no hablamos del físico, estamos hablando de lo espiritual, a que puedas crecer espiritualmente, a que puedas ser formado espiritualmente hasta la estatura de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que significa este versículo bíblico. Entonces la presencia de Dios es un concepto fundamental en la etapa de la selección divina. Cuando Dios elige, hermano, Dios sabe de antemano, porque dice la Biblia que Dios tiene el conocimiento de todo desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios conoce todo. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Él. Todo fue hecho por Él. Con la palabra Él hizo el mundo. Con la palabra Él hizo cada día una obra maravillosa para levantar un mundo que estaba caído, desordenado y vacío. Hermano, la palabra de Dios es bien poderosa. Por eso cuando usted se mete a estudiar, usted va a conocer cada día más profundamente a Dios. Él dice, no quiero sacrificio ni holocausto, sino conocimiento de Dios. ¿Y dónde lo conoces? Aquí a través de la palabra. En la medida que te metas a estudiar la palabra, vas a conocerlo cada día más a Él. Entonces, Él sabe, desde antes de la fundación del mundo, dice aquí la Escritura, quiénes van a responder al llamado que Él le está haciendo a toda la humanidad de la salvación. Él sabe que tú un día, aunque todavía no lo hayas hecho, tú un día lo vas a elegir a Él y vas a recibir la salvación. Y lo que lo hemos hecho, gloria a Dios, porque Él ya nos está a nosotros perfilando, caminando con nosotros para que alcancemos la estatura de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿sabes a quién elige a Dios? A todos aquellos que Él sabe que harán, que lo harán, que trabajarán, que caminarán, que exaltarán su nombre aquí en la tierra. Vámonos a Romanos 9, versículos 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino
de Dios que tiene misericordia. Entonces no depende de si tú corres la milla de más o no corres la milla de más. No depende que tú hagas más obras o hagas menos obras. Depende del que Dios tenga misericordia. ¿Y sabe dónde mira Dios la misericordia en cada uno de nosotros? En el corazón. Dios sabe si lo que tú estás sirviendo en la iglesia o estás sirviendo a las demás personas que conozcas enseñando el evangelio, lo estás haciendo de corazón o no. Lo estás haciendo para glorificar o exaltar el nombre de Dios. Dios lo sabe. Dios sabe que cómo somos nosotros. Antes de que tú pienses, ya Dios sabe lo que vas a pensar. Porque Dios lo conoce todo y a Él no se le puede esconder absolutamente nada. Porque Dios camina con aquellos que de verdad lo buscan en espíritu y en verdad. Pero dice, así que no depende del que quiere. No depende de si yo quiero ni de si tú quieres. No depende del que corre. Porque por más carrera que corras y corras te vas a cansar. Porque no depende de eso. Sino del que Dios tiene misericordia. Yo sé que Dios tiene misericordia de toda la humanidad. Pero a los escogidos, la misericordia de Dios le alcanza en toda su totalidad. Porque tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Por eso es importante entender que la presencia de Dios no se limita simplemente a conocer el futuro. La presencia de Dios incluye también un plan maravilloso y un propósito divino para tu vida y para mi vida. Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Por eso no depende del que más corre. No depende sino de aquel que Dios tiene misericordia para levantarlo, para establecerlo, para darle un conocimiento nuevo cada día acerca de su voluntad, para que usted pueda creer más en Él, en el propósito de Él, en el plan de Él. ¿A través de qué? Del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La soberanía de Dios es muy importante que usted pueda comprender en esta noche. Muestra que Dios es el que toma las decisiones de la salvación con todo el amor y con toda la gracia que Él derrama sobre nosotros. Entonces, ¿y sabe por qué la toma Él? Porque de antes de que el hombre existiera, antes de que el hombre hiciera algo bueno o algo malo, que lo leímos en el versículo anterior, entonces ya Dios estaba haciendo algo importante en la vida de cada uno de nosotros, para que no diga, es que yo no sabía que Dios tenía esto para mí. Yo nunca entendí que Dios me estaba hablando de esta manera, porque Dios está hablando hoy y siempre, todos los días Dios está hablando a cada uno de nosotros. Entonces, Dios toma las decisiones de la salvación antes de que tú y yo existamos. Antes de que tú y yo hagamos bien o antes de que tú y yo hagamos mal. Dios ya tomó las decisiones en cada uno de nosotros. Entonces Dios demuestra su soberanía cuando Él elige y muestra su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Porque como te vimos el versículo anterior, no es para el que más corra, es para el que Él tenga misericordia. Ahí es donde va a funcionar el amor de Dios. Ahí es donde va a funcionar la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en su soberanía Dios demuestra en nosotros, dice aquí la Escritura, el llamarnos a nosotros, a los suyos. La soberanía de Dios llama a los suyos, a los que Él sabe que le pertenecen, a los que Él sabe que ya lo aceptaron, a los que Él sabe que ya caminan con Él, asegurando que su elección no vaya a fallar nunca. Que su elección sea perfecta, lo que Él hizo. ¿Sabe qué? ¿Y por qué lo hace? Porque Él está rompiendo el esquema de la justicia humana. La justicia humana no obra, la justicia de Dios. Y Él está rompiendo ese esquema. Que sea la justicia de Él la que Él obre en la vida de cada uno de nosotros. Juan 15:16, mira lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, hermana, no para que tú digas, no es que yo elegí a Dios, es que yo fui la que busqué a Dios y por eso yo llegué a los pies del Señor. Mentira. Dios nos eligió a nosotros, dice ahí. Y no nos eligió para cualquier cosa. Dios nos eligió para que diéramos fruto y para que ese fruto permanezca para siempre. Hágase una pregunta en esta noche. ¿Usted está dando fruto? Hermano, porque dice que el árbol que no sirve es cortado y echado al fuego eterno. Yo tengo que dar frutos. Una manera de dar frutos es predicar la palabra del Señor.
Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Yo estoy sembrando la semilla. Si usted recibe la semilla y usted lleva esa semilla a otras personas, estamos llevando el trabajo de la palabra del Señor, sembrando la semilla para que otros la reciban y pueda germinar el corazón de otros. Pero el crecimiento siempre lo va a dar Dios, no nosotros, hermanos. Ahora, cuando usted coge la historia del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta cómo Dios cogió personas y pueblos para llevar su propósito. ¿Sabe? Personas que no tenían mérito, personas que no tenían valores, como Abraham, como David, y como el pueblo de Israel que fue separado por Dios para que se cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra. Antes Abraham no era conocido, y mira cómo terminó Abraham siendo el padre de la fe, el padre de multitudes. Mira, a David era un pastorcito de ovejas y cómo lo llevó el Señor a ser un tremendo rey de Israel que hizo la voluntad de Dios, hizo muchas obras maravillosas en el nombre del Señor. Entonces, hermano, yo te digo algo. Dios no te eligió a ti por méritos, porque tú y yo todavía no hemos alcanzado ningún tipo de mérito. Dios nos eligió porque nos ama. Y te digo algo, Dios dice que tú acabate y ensalza. No somos nosotros, es Dios que abate y ensalza según la voluntad de Él. Por eso caminemos ejerciendo el gobierno absoluto de Dios en nuestras vidas. Hagamos la obra de Dios conforme a la voluntad de Dios. Segundo, la elección y la salvación dependen exclusivamente de la voluntad soberana de Dios. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ay, hermano, esto sí es muy bonito, este versículo bíblico. Según nos escogió, ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué te escogió? Para que fueras santo y sin manchas delante de Él. Mira, nos escogió desde antes, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Además dice, nos escogió en su amor, habiéndole predestinado a ser adoptados como hijos de Él. En el pensamiento de Dios siempre estuvo la adopción para cada uno de nosotros. Entonces, desde antes de la fundación del mundo ya Dios estaba trabajando con nosotros. Ya Dios sabía lo que Él tenía que hacer en la vida tuya y en mi vida personal. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Es que es a través de Cristo. Mira, Cristo es el puente para que nosotros lleguemos al Padre. Sin Cristo no hay una relación personal con el Padre. Tiene que habitar Cristo en tu corazón, ser el Señor y el dueño de tu vida para que tú puedas alcanzar a tener una relación con el Padre Celestial. ¿Y sabes para qué lo hizo? Para que fuéramos solamente únicos y exclusivamente de Él. No para que viviéramos en el pecado y en la maldad. Por eso Dios nos escogió, nosotros le pertenecemos. Allá en Juan capítulo 1 versículo 12 dice, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. Ya tenemos la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero a los que le recibieron, que ya es tiempo pasado, sé cuánto lo recibimos, pero los que creemos en su nombre, hay dos acciones, recibir y creer. Recibir es pasado y creer es presente. Los que seguimos creyendo en Él, somos los que nos ha dado autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Él nos ha adoptado como sus hijos, porque tenemos que nacer de nuevo. Si no nacemos del agua y del Espíritu, no va a pasar absolutamente nada en nuestra vida. El agua es la palabra de Dios que nos lava y que nos limpia y que permite recibir a Cristo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es cuando dice la palabra que mi cuerpo y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, porque ahí mora el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, hermano, dice aquí la Escritura que Dios nos amó tanto que decidió a su Hijo Jesucristo que viniera para Él podernos adoptar a nosotros como sus propios hijos.
Y eso estaba en la mente de Dios, ahí está escrito, lo acabamos de leer en la palabra. Entonces la voluntad de Dios en la salvación se puede definir como su plan de elección de toda la humanidad, porque Dios desea que todos nosotros y toda la humanidad se salve y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad y la vida. El que haya Cristo, haya la salvación. Entonces, en Cristo es que tenemos que estar y caminar conforme a la voluntad de Él. Pablo nos muestra algo muy importante y nos dice aquí en la Escritura que la voluntad de Dios es decidir salvar a todos, que todos lleguemos al arrepentimiento, que ninguno se pierda, sino que busquemos siempre la presencia de Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 2, versículo del 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, la voluntad de Dios es que todos vengamos donde Cristo, recibamos a Cristo en nuestro corazón, caminemos con Cristo aquí en la tierra, porque la responsabilidad tuya y mía es la salvación. Es estar pendientes de nuestra salvación, mirarla con temor y temblor, para que cuando llegue Cristo nos encuentre apercibidos, ataviados como hijos e hijas de Dios. Porque Dios lo que quiere es que vivamos en la santidad. Él dice ser santo porque yo soy santo. Si yo soy hija de Dios, yo tengo que buscar la santidad. Ahora, eso no quiere decir que usted y yo no pecamos, sino que cuando uno peca, va corriendo a la presencia de Dios y se arrepiente y nunca más vuelve a cometer el mismo error, porque tiene que ser un arrepentimiento genuino que tiene que salir de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo se acerca usted a Cristo? Cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Aquí lo dice claramente. Cuando cada persona acepta vivir y hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. La salvación, como te dije ahorita, es un regalo gratuito para toda la humanidad. No desperdicies ese regalo. Ese regalo vale más que 1000 palabras, más que 1000 regalos que te puedan dar terrenales. Ese es el regalo más poderoso que tú y yo podamos recibir en la vida. Y lo mejor de todo, no nos costó absolutamente nada. En eso se muestra la gracia y el amor de Dios por nosotros. Entonces, ¿qué dice Jonás, capítulo 2, versículo 9? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Entonces, aquí vemos un Jonás, ¿se acuerda que fue rebelde, se fue para otro lugar, ¿no? A Tarsis en vez de ir a Nínive, que Dios lo había mandado, y estaba bravo y molesto porque iban a salvar Nínive, pero al fin reconoce que la salvación únicamente viene de Dios. Ojalá que tú puedas reconocer por siempre que la salvación tuya y mía nada más viene delante de Dios, no viene de otra persona que sea diferente a Dios. Además, depende única y exclusivamente de la voluntad de Dios. Hermano, la gente cree que es muy difícil seguir a Cristo, pero yo te digo en esta noche, seguir a Cristo no es difícil. Seguir a Cristo es lo más maravilloso que te puede pasar a ti en la vida. ¿Sabes? Dios es justo, Dios es amoroso y es el único que tiene derecho a elegir en nuestra vida. Y qué bueno que lo que estamos predicando, enseñando, recibiendo palabra, sabemos ya que hemos sido elegidos por Dios. Porque si no, no estuviéramos aquí, estuviéramos andando en el mundo y haciendo lo que el mundo hace. Por eso Dios nos aparta para un lugar, para irnos santificando cada día más. ¿Y sabes qué? Dios quiere que tú y yo seamos parte de su familia. Mira lo que dice Efesios 1, versículo 11. En sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Recibimos herencia por haber sido apartados según los designios de su voluntad. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, dice la Escritura. Nosotros fuimos llamados a eso, hermano. Porque, como te dije ahorita, lo vamos a leer ahora en otro versículo, fuimos adoptados por Dios como hijos de Dios. Y dice que es la adopción,
La adopción es el acto maravilloso, soberano y amoroso de nuestro Dios, por el cual incorpora a cada creyente a su familia. Tú y yo somos incorporados a la familia, ya fuimos incorporados a la familia de Cristo. Tú y yo ya fuimos incorporados a la familia de Cristo. Por eso nosotros podemos decir que Cristo o el Padre Eterno es nuestro Padre, que nos ama con amor eterno, que nos cuida como la niña de sus ojos. Ese es el Dios Todopoderoso que alabamos, adoramos con todo nuestro corazón. ¿Y cómo podemos llamarnos ahora como hijos legítimos de Dios? Porque hemos sido adoptados por Él. En lugar de nosotros andar en esclavitud de la ley y del pecado, Él nos adoptó como sus hijos y nos apartó de toda esta maldición en que pudiéramos estar nosotros en este momento de la vida. Entonces el Espíritu Santo nos adopta legalmente y espiritualmente en su familia. Dice aquí, el Espíritu de Dios nos adopta legalmente y espiritualmente en su familia. Vamos a Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. No hemos recibido el espíritu de esclavitud, lo dice claramente aquí la palabra que nosotros acabamos de leer. En Romanos 8:15 es muy claro cómo Dios nos está hablando aquí y está diciéndonos a cada uno de nosotros, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya ese espíritu de esclavitud ya no va a estar más nunca en nosotros. Ya dejamos de ser esclavos del pecado, esclavos de la maldad, esclavos de la ley, porque Cristo nos dio la libertad a través de su Hijo Jesucristo, para que estemos otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? Adopción, o sea, el espíritu en el cual clamamos nosotros, Abba, Padre, Abba, Padre. ¿Tú sabes lo que significa Abba? Te voy a decir lo que significa. Es una expresión aramea de mucha intimidad, similar a la palabra papá o papi. Mire que usted puede orar, ay papito Dios, papá, aquí estoy, necesito de ti, una palabra, una respuesta. Podemos hablarle de esa manera a Dios. ¿Por qué? Porque estamos dando la cercanía al amor de Dios, porque estamos dando la confianza que nosotros hoy tenemos con Dios, que antes no la teníamos. Porque acuérdense que ya somos adoptados, somos hijos legítimos de Dios y Él nos cuida con todo el amor. Dice que nuestro hermano mayor es Jesucristo. Entonces nosotros somos los hermanos que seguimos después de Jesucristo. Todos los que hemos sido adoptados por Dios. ¿Y para qué? Para apartarnos del miedo y del castigo. O sea, antes nosotros éramos muy miedosos y pensábamos siempre que Dios era un Dios castigador, pero no. Ahora sabemos que es un Dios amoroso, lleno de amor, que nos forma a la manera en que formó a su Hijo Jesucristo. 1 Juan 4:18, mira lo que dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si usted teme siendo cristiano, usted no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el temor que podemos sentir por Dios es un temor de reverencia, de respeto, de exaltación, de glorificación hacia Dios. Ese es el único temor que nosotros podemos tener. Pero el temor de miedo, el temor del mundo, no puede estar en un verdadero creyente, en un verdadero hijo de Dios. Ahora, la transformación espiritual que ocurre en tu vida y en mi vida, o sea, en lo que hemos creído, en lo que hemos recibido a Dios, en lo que hemos creído en el poder y la unción del Espíritu Santo, aquel que a través de él recibimos la adopción, contrasta con el espíritu del mundo y el espíritu de adopción que Dios ha regalado gratuitamente a cada uno de los que hemos creído en él, lo que hemos reconocido cómo Dios nos ha hecho sus hijos y cómo Dios nos ha acercado a su presencia. Por eso Él nos permite a nosotros clamar, Abba, Padre, Papito Dios, Papá. Él nos lo permite de todo corazón. Entonces, ¿qué implica una relación íntima con Dios? Una relación que cada día se va perfeccionando
a través del amor, hasta tener una verdadera relación personal con Dios, que seamos uno solo con Dios en todas las cosas de nuestra vida. Y yo le digo algo, Él nos da derechos y Él nos da privilegios y nos permite a todos nosotros, los que le hemos recibido, a vivir en la gracia y en la libertad que recibimos a través de Cristo Jesús. El Hijo de Dios es el que nos liberta, el que rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras de impiedad que tenemos cada uno de nosotros. Él las rompe. Cuando usted decide darle la oportunidad a Cristo que sea el Señor y el dueño de tu vida. Entonces, algo muy importante quiero decirte en esta noche, que Dios elige a quién salvar. ¿Qué está demostrando? Que a Él nadie lo puede obligar a salvar a nadie. Si Dios le quiere y le place, eres salvo. Por eso es bueno buscar la confianza, el amor, la seguridad en Dios, lo que Él nos brinda todos los días a nosotros. Ahora dice algo que Dios lo hace no por su tamaño, lo hace ni por las virtudes que tú tengas, lo hace por amor. Es lo que dice Deuteronomio 7, versículos del 7 al 8, ¿sabes? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mire usted, Dios lo sacó de la esclavitud al pueblo, y no para que el pueblo diga, wow, es que nosotros tenemos fuerza, por eso fue que nosotros salimos de ese lugar. Por eso dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo tomó, ¿por qué me has hecho así? Ya, está en Romanos 9, 20 al 21. O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Se da cuenta, hermano? Esta es una respuesta muy poderosa que Dios nos da a través de este versículo bíblico. El tercer punto dice, la soberanía divina es reconocida por los que hemos sido elegidos. Vamos al texto bíblico de Romanos capítulo 9, versículos del 20 al 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermano, esta es una respuesta bien poderosa de la arrogancia humana y la tendencia siempre a cuestionar las cosas de Dios, la autoridad y los designios de Dios, porque hay gente que le encanta, hermano, responderle a Dios de cualquier manera, siempre señalando a Dios por todas las cosas que pasan en su vida. Y esto pasa cotidianamente. Usted lo puede ver todos los días. Y por eso Pablo utiliza la metáfora del vaso de barro, para mostrar la fragilidad humana. Somos frágiles, hermanos. Somos limitados ante la grandeza y el poder de Dios. Dios es el que coge el vaso y hace con el vaso lo que quiere. Lo puede poner en la rueda y de vuelta y vuelta y vuelta. Y se le quedó una bolsita, una bolita, vuelve y la tira y vuelve y la hace. Yo a veces jocosamente digo, y en esa rueda que va dando vuelta hasta que te marees y te pongas firme, para que puedas volver en sí y reconocer tus errores delante de la presencia del Señor, porque hasta cuando no quede la vasija como Dios quiere, Dios siempre va a tirar al suelo y la va a romper, porque Él quiere una vasija perfecta. Por eso dice, crecer hasta la estatura de Cristo, quiere decir irnos perfeccionando todos los días en la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Sabes qué representa el vaso de barro? La humanidad. Toda la humanidad es como el barro, manejable por Dios, apretada por Dios en todas las circunstancias. Entonces imagina si el barro hablara cuando le estén dando, gritaría, hermano, no soportaría el dolor. Y aunque tiene dignidad el hombre, es totalmente inherentemente limitada y creada por el mismo Dios. Mire usted,
por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que da forma a todas las cosas. Dios te está dando forma a tu vida, Dios me está dando forma a mi vida. Y eso es lo que estamos viendo todos los días. Dejémonos formar por Dios. Dejemos que Dios pueda trabajar nuestro barro para hacernos la vasija que Él realmente quiere que seamos tú y yo delante de su presencia. La pregunta de Pablo que hace, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Nos está confrontando nuestra propia realidad en nuestra posición delante del Creador. ¿Tú quién eres para contender con Dios? ¿Tú quién eres para gritar a Dios? Hay personas que dicen, es que yo tengo rabia con Dios porque Dios a mí no me contesta. Es que yo le hablo a Dios y Dios tiene que contestarme. ¿Quién dijo que Dios te tiene que contestar? ¿Quién dijo que porque tú hables Dios tiene que salir corriendo? Cuando seas sencillo y humilde, entonces vas a escuchar la respuesta de Dios en cada proceso de tu vida, porque tú no tienes autoridad para cuestionar a Dios, ni yo tampoco la tengo. No somos nadie delante del Señor. Él es el creador. Nosotros no creamos a Dios. Él nos creó a nosotros. Luego Él tiene la autoridad sobre la vida de cada uno de nosotros. Por eso, no alterques con Dios en momentos de dificultad, en momentos que tengas problemas apremiantes en tu vida, hermano, que tengas confusión. Mejor respira profundo, siéntate, y cuando ya las cosas se hayan calmado, entonces vas y robas tus rodillas y le hablas a Dios con todo el corazón. Abre tu corazón y derrama delante de la presencia de Dios. No olvides que es el autor de tu existencia y de la mía. Que Él puede hacer con nosotros lo que a Él bien le parece. Y la sabiduría que Dios tiene trasciende nuestra comprensión. Yo tengo una comprensión limitada, pero la de Dios no. La de Dios es ilimitada. Entonces, quienes hemos sido salvados por Dios, quienes hemos sido elegidos por Dios, reconocemos que nosotros no podríamos jamás elegir a Dios. Reconocemos que Él es la sabiduría. Reconocemos que Él es soberano, hermano, para hacer las cosas conforme a Él le parece que están bien hechas. Entonces, calladitos nos vemos más bonitos. Cuando hacemos las cosas conforme al Señor, ¿sabes? Él ha derramado su gracia. ¿Sabes para qué? Para que la aprovechemos y para que nunca más volvamos al pecado. ¿Sabes qué? Porque si no tuviéramos la gracia de Dios, si no hubiéramos sido elegidos por Dios, nosotros viviríamos en el pecado totalmente. Apartados de la presencia del Señor. Entonces, la salvación es un don que solamente Dios mantiene. Solamente Dios. ¿Y lo mantiene dónde? En el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de cada creyente. Ahí está la gracia de Dios, ahí está el cuidado de Dios, demostrándoles que la elección no depende de ti ni de mí, no depende de ningún humano, simplemente depende de Dios. ¿Qué dice Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces la elección humana no es injusticia. Ay, pero ¿por qué Dios la eligió a ella y no me eligió a mí? No es injusticia, sino es una manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero y Él sabe cuáles son las vasijas que van a quedar hermosas para Él, que ya las ha venido trabajando y trabajando. ¿Usted qué cree que uno está aquí predicando hoy porque hay que rico? Ella llegó y se paró. No, hermano, son 35 años de que el Señor me ha ido moldeando todos los días, trabajando en cada área, en cada debilidad, para poder uno estar delante de la presencia de Dios y para darle testimonio al mundo entero de quién es el Cristo que está en nuestro corazón. Esto no ha sido fácil. Esto, hermanos, es de esfuerzo, trabajo, dedicación, pero sobre todo entrega y devoción por Dios. Servirle a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Tú sabes, Él escoge lo más humilde, lo más necio, lo más débil, pero que esos honren la cruz. Por eso es que Dios sabe que en esas personas va a ser honrada su grupo, en los orgullosos, los soberbios, los poderosos, los nobles. Hay casi nunca, no estoy diciendo totalmente nunca, ahí no se ve honrar la cruz de Cristo. Estamos llamados a honrar la cruz de Cristo, a vivir conforme Jesucristo vivió aquí en la tierra. Entonces, hermano, el poder, la sabiduría y la nobleza vienen de parte de Dios para cada uno de nosotros. La debilidad de Dios, como dice aquí la Escritura, es más poderosa
que la fuerza humana. Entonces, como quiera que vaya usted, como quiera que vaya yo, el poder total viene de parte de Dios única y exclusivamente, de más nadie. Por eso yo concluyo este tema, que la elección divina desafía la lógica humana. Claro que sí, porque Dios no escoge a lo grande, a lo perfecto, a los títulos, no, Dios escoge a lo más humilde y sencillo que encuentra por ahí, que es lo que no tienen valor ante la sociedad, y con eso hace algo grande y poderoso en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, yo te aconsejo que abras tu corazón y des la oportunidad a Cristo de entrar. Dile: Dios, Jesús, vengo delante de ti en esta noche. Te pido con toda mi alma que entres a mi vida, que te quedes conmigo, que perdones todos mis pecados, porque reconozco que soy pecador y que solo contra ti he pecado, Señor. Lávame, purifícame, Señor, y seré sana, limpia y salva. A partir de hoy, reconozco que tú eres mi Dios y el Señor de mi vida. Que tengas una linda noche, hermano. Bendiciones.